Ya estarán llegando los... Bien, vamos a compartir PowerPoint. Aquí está, listo. Buenas tardes, señores discentes, señoritas discentes. Es un gusto comenzar esta última parte del segundo módulo. Y vamos a tratar de, miren, estamos en una etapa un poco crítica en nuestra cultura jurídica, como ya sabemos, los documentos son un poco complejos de entender. Entonces quisiera que me comenten algunos qué dificultades han tenido en la primera resolución de lectura del caso, ¿no? La de 89 páginas que trata sobre la ponderación que se hace en favor de ese joven que había tenido relaciones sexuales con una menor de edad. ¿Les pareció legible, ilegible? Me gustaría oír su opinión antes de comenzar. Doctor, buenas tardes. José Buenas Regulo tardes. Pérez Díaz, a mi criterio, la, las- la decisión que toma la Corte, la Sala Superior de inaplicar el artículo 173, inciso 2 del Código Penal respecto de la pena conminada e imponer una pena por debajo del mínimo legal, porque cuanto esta norma que señala una pena de 30 a 35 años para el caso de violación sexual de menor, e impone la sala, pues, 5 años, ¿no? Y lo que me parece que comete un error la sala cuando hace referencia que hay que tomar en cuenta el artículo 106 del Código Penal que establece el delito de homicidio simple para computar entre el mínimo y el máximo de la pena, que este artículo establece de mínimo de 6 y un máximo de 20 años, ¿no? Pero se trata de otro tipo penal, y entonces me parece que ese error es de la sala superior, pero inaplica el artículo 173, inciso 2, por control difuso, y revoca la pena e impone 5 años de pena privativa de la libertad, por cuanto dice que esta norma no es compatible con la Constitución, con el principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? Y por otro lado, también no es compatible con la Constitución. La Constitución establece que la pena, pues, tiene porque ¿Aló? sociedad, ¿no? Y con esta pena impuesta de 30 años a una persona de 19 años, señala la sala, y la sala suprema también señala que prácticamente es una medida desproporcional, ¿no? Y en ese sentido, y también por otro lado, pues, la sala superior inaplica el artículo 22 del Código Penal que señala la responsabilidad restringida cuando la gente tiene entre 18 y 21 años de edad. Y entonces se basa en esto, la sala dice que esta norma es inconstitucional, también colisiona con el principio de derecho a la igualdad, ¿no? Que toda persona, se entiende que una persona con capacidad restringida, como se señala de 18 a 21, se entiende que por su grado de inmadurez todavía de repente no puede incurrir en un delito, y el legislador se pone en ese supuesto que se le puede bajar la pena por debajo del mínimo, o se le puede rebajar la pena, ¿no?, establecida. Entonces, la sala también inaplica este artículo, y por colisionar con la Constitución, con el principio de derecho a la igualdad, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, señor doctor, considero que adecuado la posición de la sala superior, e inadecuado en el cuanto que se refiere a lo que es hace remisión al artículo 106 del Código Penal, toda vez que se trata de un artículo de otro tipo penal, de otro bien jurídico que, 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 que protege, ¿no? En ese sentido coincido también, pues, me parece razonable la pena que se le ha impuesto y el criterio que establece la Corte Suprema, ¿no? Gracias. Doctor, muy bien. ¿Cuántos años tiene usted, abogado, doctor? Bien, doctor, yo tengo 20 años, doctor. Claro, muy bien. Eh, ¿Algún defecto que le hayan encontrado, otro defecto de todo tipo, formales, legales, fácticos, antes de entrar al análisis que les voy a mostrar? Y esto es nota, el que participa tiene nota, dicho sea de paso. Ya el doctor José Rébulo
cumplió. Todos tienen que participar para tener nota de esta etapa. Por favor, doctor. ¿No hay nadie más que se anime? Vamos a ir analizando unas partecitas entonces. Miren, acá tenemos el exordio o sumilla, ¿no? Que es el comienzo del discurso. Acá voy a seguir la secuencia retórica en lo que sea posible. Para mí todo discurso se analiza primero viendo el exordio o la idea central, ¿no? Lo que se llama la macroproposición, o sea, el tema de fondo que tiene que ser proporcionado desde el inicio. ¿Por qué es importante desde ahora en este tipo de documentos legales ser directos desde el comienzo? Porque las sentencias y los informes legales y los escritos de los abogados no pueden ser novelas de misterio. Y aunque ustedes no recuerden, el primer avance fue con la reforma procesal civil del año 1992, que le dijo, de frente, abogado, lo primero que tienes que plantear es tu petitorio. O sea, nada, no me digas, porque yo he visto, ya por ejemplo en Bolivia, una justicia que anteriormente había en el Perú, ¿no? En los años 40, 50, donde el petitorio iba en un otro sí digo, y otra variación en otro sí digo, imagínense, o sea, era la demanda era una novela de misterio, ¿no? Entonces, hecha a propósito para poder luego variarla conforme quisiera, ¿no? Entonces, una exigencia de los documentos legales modernos es que tengan una introducción directa, igualito como en el alegato de apertura, la frase de humanización. Eso lo vamos a ver en otro taller. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo aquí? Que el tipo de strap o sumilla que se está usando frecuentemente tiene esta complejidad, ¿no? Mira, o sea, si cualquier persona va a leerlo, o sea, porque esto está dirigido a todos los ciudadanos, no solamente a las partes, va a entender así, la inaplicación de la pena combinada en el tipo penal previsto en el artículo 173, inciso 2 del Código Penal, vía control difuso, la ley es compatible con la... Imagínense, pero acá está cargado de categorías que cualquiera se duerma en la tercera línea. Este procedimiento no es adecuado, para nada, ¿no? Inclusive, muchas veces la sumilla puede ir acompañado de un párrafo de resumen, donde se resume el problema y la solución por delante. ¿Por qué? Porque las personas, cuando reciben esta información de manera clara, pueden recuperar información para predecir el contenido del texto y evaluarlo con comodidad. Redactado así es un obstáculo. Aplicando ciertas técnicas, debería haber dicho algo así como esto. Sumilla, el menor de 21 que mantenga relación sexual consentida con una menor mayor de 13, sin que ésta tenga signos de amenaza, violencia y afectación, permite rebajar la pena de 25 años a 5 años. La pepa, ¿no? Y después puede poner aplicando la proporcionalidad, bueno, pero el asunto está que la primera línea de una idea clara del fondo del asunto y, como decía Wills, que se muestre la justicia del asunto, ¿no? O sea, que hay una proporcionalidad, o sea, se vea la justicia, no diga, mira, esto es proporcional, mira, no, que se emane del texto para que la persona con claridad pueda entenderlo. Entonces, esa es una objeción que deben tener siempre presente. Entonces, la tarea es siempre poder resumir de una manera concreta. Nosotros juridizamos mucho nuestro lenguaje y creemos que estamos diciendo algo. Pero en realidad, ese es un lenguaje, se convierte en una jerga técnica solo para entendidos. Los documentos, las sentencias, como decía el decálogo de derechos de los que acceden a la justicia, publicado por la reforma del lenguaje en España, que ahora también se los voy a pasar mañana, voy a agregarlo, dice pues que las partes pues no están obligados a leer un documento con un traductor, ¿no? O sea, tienen que poder leerlo, ¿no? Yo en mis talleres de redacción digo, este documento legal lo tiene que leer mi abuelita, mi hija de 15 y un portero. Nunca me voy a olvidar que
el doctor Quiñones, que fue el primero que vino a enseñar litigación oral al Perú, hace muchos años, la primera clase de litigación oral al Perú que yo pude ver, yo fui testigo de eso, ¿no? Donde estaban grandes personajes, vocales, docentes. El doctor pues traía la nueva cultura de la realidad y le digo, tiene hasta ahora, en el Centro de Justicia de las Américas, tiene su manual del proceso adversarial salvadoreño, porque él hace más de casi 40 años inició el proceso de oralización en El Salvador. Ahí tienen todo oralizado, ¿no? Con la ayuda, obviamente, del gobierno americano, ¿no? Entonces, leí su libro, lo conseguí en PDF, está descargable, y le digo, oiga, este libro lo entiende cualquiera. Ah, hombre, me dijo, si mi hija de 15 no lo entendía, no lo publicaba. Entonces, ustedes van a ver siempre en las películas, y no es broma cuando dicen, por ejemplo, por favor, un abogado le dice al otro, a uno de los peritos o un testigo, le dice, por favor, explíquemelo como si yo fuera un niño. Entonces tenemos ese derecho, ¿no? Ese saber legal, como dice ahora Tienza, además, hasta Manuela Tienza se ha dado cuenta que ya hemos llegado ya al límite, dice, la mejor teoría es la que no se ve. La mejor teoría es la que no se ve, que funciona pero sin que se vea. Porque nos distanciamos de la gente, y el derecho sí necesitamos que esté vinculado a la gente, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a analizar un poco más de estas cosas, ya con técnica. Luego de esto, la narración del caso. ¿Qué les parece la narración del caso? Estos son los hechos fácticos, o como dice, que es en realidad una narración. A ver, ¿quién me la puede leer, por favor? Los doctores, para tener puntos, toda la participación. Así que, ¿quién puede leerlo, por favor? No sé si pueden verlo. ¿Pueden verlo completo? Tengo que checar la imagen. A ver, la doctora Cintia Navarro, a ver, ¿puede ayudarnos? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, doctora, le escucho perfectamente. Ya. Hay un audio encendido. Por favor. Ya. Marilyn Monroe. Ajá, ya. Narración. Que el acto sexual en perjuicio de la agraviada, identificada con las iniciales C, B, Y, B, se acreditó con el certificado médico legal número 001461-EIS de foja 147, que diagnosticada la presencia de lesiones traumáticas externas recientes en región genital, himen, desfloración antigua y ano, signos de acto contra natura antiguo con lesiones recientes. B. Que el protocolo de pericia psicológica número 001484-2013- de foja 148 establece que la menor presenta personalidad ansiosa tendiente a la extroversión, reacción depresiva, temor, desgano asociado al motivo de investigación. Indicadores de estresor de tipo sexual, sudoración, palmar, unicofagia, ¿no? Labilidad, ruborización. C. Que la edad de la agraviada está debidamente probada, ¿no? Con la partida de nacimiento de fojas, ahí no se, está muy, doctor, ahí no se ve la parte. Voy a checar, por favor. Listo. Ya. Para brindarlo todo lo que pueda. Ya me di cuenta. Ya. Okay. Que la edad de la agraviada está debidamente probada con la partida de nacimiento de foja 250, según la cual nació el 3 de febrero del 2000, por lo que a la fecha del evento criminoso, ¿no? 27 de febrero del 2013, tenía 13 años y 25 días de edad. Que la relación sexual entre la menor individualizada con las iniciales CBYB y el acusado Giancarlos Vega Mejía fue consentida, no habiendo mediado violencia o amenaza. El acusado, en referencia al momento de los hechos, contaba con 19 años de edad. ¿Qué les parece este planteamiento?
Buenas tardes, doctor. Sí, por favor, Eh, doctora. Su nombre, por sí, favor. Vayan diciéndome su nombre para también tenerlos. ya. Diana Blanca. Este, bueno, yo encuentro que a diferencia de la sentencia, esta narración está un poco más concisa, ¿no? En realidad, en- cuando la sentencia nos habla en la parte inicial acerca de los criterios a evaluar de la proporcionalidad, el examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto senso, en realidad es el juzgador debe versarse básicamente en explicar y en este caso la aplicación de la responsabilidad restringida debe darse para este caso en concreto, pese a que la ley prohíbe de que se dé para este tipo de delitos, pero en presunta vulneración del principio de igualdad que la ley estaría realizando contra la Constitución, ¿no? Que alberga este principio, entonces el juez tiene que tener un mayor sustento en base a esto. Yo, bueno, estoy viendo que su sustento al respecto es muy, en cuanto a los principios que está en la página 61, perdón, No 59 principios. No me hable de derecho. Estamos hablando de los hechos. de los hechos. Los Bueno, hechos. ¿Qué le parece los estos hechos, hechos? Me dice usted que son la concisos. cuestión fáctica, ya. Sí. ¿Le parece que esto está bien? O sea, estos hechos están bien dichos. Están sucintos, doctor, esos hechos, pero no Sucintos. solamente en su Justo cuesta decía consta los, Macaria. Ujú. ¿cómo? Siga. No, justo cuando se impuso el silogismo dijo una cosa sucinta, dice, de los hechos. Y una norma clara. Ese es el sueño de la... Sí. Parece Doctor, científico. bueno, no sé si al respecto, normalmente siempre para los efectos de tener una argumentación clara de lo que se está refiriendo, se hace conocer pues un hecho anterior, un hecho concomitante y un hecho posterior, Ujú. ¿no? Dentro de las resoluciones judiciales para poder determinar circunstancias agravantes y todo lo demás. Entonces, yo creo que está demasiado sucinto, esta cuestión fáctica, eh, pero busca pues definitivamente reducir al mínimo de repente lo que la sentencia se ha expandido en exceso, ¿no? Pero yo considero, y bueno, no sé si de repente puede aportar allí, que en cuanto al examen de proporcionalidad, la sentencia pues ha pecado más bien allí en el mínimo, porque es eso lo que debe explicar para fundamentar en la aplicación de la ley al caso concreto. ¿Se acuerda que vimos el caso de Ehrlich, ¿no? Donde se va tejiendo un texto antijudío y nos va preparando la mente y nos va a moldeando para que no nos demos cuenta de que estaba perjudicando todavía después de la Segunda Guerra a los judíos, ¿no? Y especialmente a los que habían perdido su filiación, ¿no? Y también les mostré que muy rápido hablamos del oso sin ver al oso, ¿no? Entonces, le voy a aportar para ir avanzando, porque son varias cosas que hay que ver aquí. Este problema que hay aquí, que es gravísimo. Miren, yo quisiera que ustedes me digan qué significa fue consentida. ¿Merece una mayor circunstanciación? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Fue consentida por dinero? ¿Porque lo amaba? ¿Porque le dijo que te voy a casar contigo? ¿Le dio alcohol? ¿Le regaló una muñeca? ¿Por qué fue consentida? ¿O me estoy equivocando en la pregunta? ¿Qué opina? Doctor, si me permite aportar, le digo Ponce, sí, precisamente el efecto que usted indicó desde la semilla, que debe ser claro al narrar los hechos, por lo menos debió indicar si tienen algún vínculo de amistad, tal vez son pareja, enamorados, y que la actividad sexual fue producto de ello. Por supuesto. Bueno, Ojo, que esto tiene incidencia con la reparación civil, ¿ah? Doctor,
¿Ok? Pero Doctor, ver. vayan también, diciéndome su nombre, uno por uno, con su nombre, por favor. con su Cintia nombre. Navarro. ¿Me escucha, doctor? Sí. Sí, doctor, pero vemos la cita Cintia, usted después, don Juan. Bueno, lo que es subrayado, ¿no? En la narración de la sentencia, ¿no? Cuando se refiere que fue consentida, no quiere decir también que hay un consentimiento, ¿no? Que hay un acuerdo con de repente realizar alguna actividad de índole sexual, ¿no? Ya sea porque no tienen alguna relación, son enamorados, ¿no? Ya que también el consentimiento le puede indicar a otra persona, ¿no? El deseo, ¿no? De tener una relación, ¿no? Esa actividad sexual, ¿no? Sin consentimiento podríamos hablar, ¿no? De que hay una agresión sexual. En este caso no habla de que hay un acuerdo, ¿no? Ya de índole sexual. Doctora, pero usted está usando el diccionario. El que tiene que aclarar esto es la historia, Ujú. ¿ok? Doctor, Mire, no me lo aclare con el diccionario. Yo sé perfectamente lo que significa consentimiento, pero acá yo necesito saber cuánto tiempo tardó en conseguir el consentimiento. Las circunstancias de la niña, cómo la conoció, dónde la conoció, cuánto tiempo la vio, cómo la frecuentó, qué estilo usaba. Doctor Pablo, dígame. sí, doctor. Bueno, primero precisando que hablemos con propiedad, no es una niña, era una adolescente, por los Ok. 13 años que tenía. Porque niños es Discúlpeme, hasta que los yo a 12 mi hija años. hasta, le digo, a mi hijo hasta de 20 le digo niño. No, pero Sí, somos está abogados bien, y está en bien. el término, a los 12 años es niño, de puber en todo caso. Una Y puber, ok. después de los 12 años ya es adolescente. Y en ese sentido, vamos a establecer, si nos referimos a la acepción o al sentido gramatical y el conceptual de la palabra consentida, pues en el diccionario engloba, es amplio. Consentido es consentido, no hay discusión. ¿Ah? El consentimiento. A menos que haya un vicio de la voluntad en ya materia jurídica, tanto para la vía civil como para la vía penal, el consentimiento sería viciado en caso que, o en todo caso acarrearía otro delito y habría un vicio del consentimiento si ese consentimiento ha sido por algún tipo de coacción o ha comprado, ha roto su voluntad por comprarle, a pagarle por el acto sexual, o de repente una dádiva, un regalo, pero esto ha tenido que ser previo al acto sexual como intercambio de Por doy eso, por algo. En doctor, consecuencia, pero consecuencia, discúlpeme, dígame. sí, si leemos toda la experiencia, esta narración fáctica de los hechos resumidos, pero claro, pero si usted lee toda la sentencia, se ha establecido que eran enamorados. Entonces, si ha habido... ¿En qué? Mire, pero de la misma manera, o sea, no hay manera de que sepamos que eso tiene un valor si no hay Por un eso, relato contextuado. Es más, es un vicio de la motivación las narraciones de este tipo, por si acaso. O sea, este tipo de afirmaciones aisladas, donde, mire, por ejemplo, se tiran 2 hojas en hablar de la proporción. Mira, son 89 hojas. no, pero doctor, usted estamos disculpe, mencionando la ardea fáctica nomás. Fáctica, o sea, sí, estamos son hablando 8. de los hechos concretos y resumidos. Exacto. No. Pero en este caso, sí es relevante ¿por qué no pueden explayarse de las 89 hojas? Darle Bueno, siquiera... en todo caso les faltó el añadido, una relación, fue consentida por cuanto tenían una relación sentimental probada, porque eso está probado. No, De los eso hechos tampoco- probados en la sentencia se no, establece eso como una tampoco relación se tiene sentimental. que es probado. O sea, ¿Por qué? en los hechos, cuando la sala analiza, dice que de los hechos probados, o sea, todos estos hechos que se está indicando acá están probados. No están El probados. perjuicio, la En gravedad, la el sentencia protocolo me dice que es probado, pero no me da información, no me da respaldo, no me da garantía. Vamos a ver eso. O sea, esta Bueno, narración yo creo que es... esta palabra consentida se solucionaba en la percepción o en la perspectiva de usted, es que consentida por cuanto una relación sentimental previa al acto sexual. Ahora, Bueno, ¿qué pasaría, doctor, si sabemos que la niña de iniciales C y B no pudo seguir al colegio y salió jalada por el perjuicio? bueno, en los factores de jalada se debe a muchos factores, doctor. Desde la Pero, casa, la doctor, está alimentación, defendiendo el la tipo de sentencia. colegio, y no necesariamente por un tema sexual. Pero ¿qué pasaría si antes de la relación le iba bien en el colegio?
Aún así, doctor, no siempre la baja, bueno, se relaciona Eso lo con una defendió un cuestión perito. Eso lo defendió un por, perito. por un Doctor, indicio, queriendo decir, porque el bajo rendimiento de un escolar se debe a varios factores. A varios factores. yo no Y el sé, doctor, protocolo pero es también por- se puede identificar cuando el factor viene por un estrés sexual, ¿no? Mire, yo soy Entonces, abogado de víctima, doctor, y como abogado de víctima yo puedo pensar como usted, pero también me pongo como el abogado del diablo de la parte contraria y digo, no necesariamente todo baja rendimiento escolar se debe solamente al factor no está bien, un pues, tema doctor. de vida No, sexual. no Y le más estoy aún, diciendo- yo y lo más sé aún también. que la menor Estamos ha hablando- declarado en esta causa y ella dice que ha tenido una relación sentimental, ella lo acepta. Cuando leemos todo el contexto, encontramos Doctor, esa situación. la narración es muy importante porque permite saber si se ha ido contrastando los pasos necesarios para que los hechos ocurrieran de una manera y lo que se afirme ser, como dice, los hechos concomitantes y los consecuentes. Miren, por ejemplo, dice acá, certificado médico legal, número tal. ¿Quién lo practicó? ¿En qué fecha? ¿Cómo se llamaba el médico? Que al menos para poder saber si el médico tenía colegiatura o no. No nos dicen nombres. O sea, los aspectos fácticos esenciales tienen que estar medianamente bien presentados. Pues. O sea, nos matamos en artículo tal, doctrina tal. Uf, ahí sí hablamos de principio, pero ¿yo cómo puedo saber que esto ocurrió? ¿Y quién lo hizo? ¿Qué pasa si veo que el médico tiene denuncias penales por falsedad? O sea, no me permite. ¿Cuál es la importancia de tener más información acá? Es que nos va a permitir cotejar este relato con la realidad, inclusive más allá de lo que brinda la sentencia. Entonces dice, perito, ¿quién es ese perito? No me dice nada. ¿Cuántas preguntas hizo? Nada. En cambio, vamos a ver otra sentencia, en la tercer grupo, que está muy bien seleccionada, que es riquísima en pruebas, ¿no? O sea, pone hasta las fotos. Es fabuloso. Entonces, mire, acá, por ejemplo, la partida de nacimiento se lleva la cuarta parte, como si fuera un... Acá ella tenía tal edad, ¿no? Conforme su partida. Es una línea, pero nos llena el espacio la partida, como si fuera el tema de discusión, la partida de nacimiento. No, yo quiero saber quién era la niña, con quién vivía, cuál era su casa, cómo le encontró el muchacho, cómo le ganó la confianza. Tenía otras amiguitas que también salían con él. Era su única enamorada. El pata frecuenta chicas de menor de edad, la conoció por el Facebook, por el WhatsApp. O sea, todo lo han separado para que él quede angelical y se le pueda aplicar 5 años sin que pensemos. Pero ponderar no es desaparecer la realidad, por eso que fracasa. Este tipo de narraciones son una tragedia y tenemos que aprender, mire, a ser recontra críticos. Y lo abstracto no es derecho en una narración. Jamás va a ser derecho lo abstracto. ¿Por qué? Porque esto es como diciendo, mira, ¿sabes qué? Le medimos la temperatura, no dice ni con qué. Puede haber sido un lápiz, con la manito, ¿ya? Y aquí me ha dicho alguien que no sé, que ella no tenía mucho estrés. No me dice cuándo le practicaron. A veces la práctica viene muy después y no arroja. No hay otros elementos que testigos, no. O sea, esto es un tema entre ella y se le difuminó la realidad. Esto no es una narración, doctor. Vamos a ver una buena narración en la próxima clase. Entonces, ese es el tipo de cosas que tienen que usted darse cuenta. Claro que cansa. Mire, yo digo, es agotador. Eso lo llamaba, es un tipo de redacción que en el país y en el mundo iberoamericano está desgraciando a nuestra cultura. Esto no sería permitido en un país de litigación oral. Jamás. Dirían, o sea, que esto es un abuso. ¿Por qué quieren ocultar a la niña? ¿Qué pasa? ¿Por qué están embroncadas con ella? Si es la víctima. Tenemos que ser exigentes. Y una narración comienza con la situación inicial. ¿Dónde estaban? ¿Quién era ella y cómo se conocen? Si hay otras personas involucradas, amiguitas intermediarias, más agentes, más víctimas, puede haber, no nos dicen nada. Ya. Luego viene el consentimiento, hay un proceso de desarrollo donde hay un enamoramiento, seguro, ¿no? Una serie de promesas, de cosas. Y ya viene el consentimiento, el desenlace y cómo se entera la familia. Esa es la manera de contar una historia. Y más o menos dando factor, y luego viene la evaluación psicológica, el pericial, perfecto, pero tiene que decirnos el lugar, qué persona fue, para nosotros al menos cotejar. Es un médico, ¿no? Por supuesto. Mire, yo cuando hago los cotejos y me voy a la realidad, me encuentro con cada cosa que me muero.
se mueren ustedes. O sea, usted ve el informe médico, de repente tiene media hoja, el informe psicológico es una cosa chancada. Es una cosa terrible. Entonces nosotros no podemos permitir eso. ¿Y por qué? Porque también, como estamos permitiendo este tipo de narraciones muchas veces, obviamente, pues, ¿cuánto vale la vida? 3.000 soles, pues, no vale nada, pues ni existe. Ni existe. ¿Qué se va a valorar a cada 10 años a ella? No existe. Es un oso que no queremos dejarle entrar al mundo de la indemnización. Es cierto que no se puede incriminar, pero la realidad es la realidad. Y si no nos basamos en la realidad, pues olvídese, no llegamos a nada, ¿no? Mire, doctores. Luego dicen, a Focas 17, dice, junto al periodo que el imputado, así mismo anota que el delito fue consumado cuando la menor se encontraba en la última etapa de desarrollo de su capacidad físico-física para adquirir autodeterminación sexual. Bueno, eso es de manera genérica, no todas las personas tienen la misma evolución, al punto que de acuerdo a la pericia psicológica practicada no se revelan reacciones o indicadores de alta gravedad de afectación emocional. Pero si vemos, acá dice, personalidad ansiosa tendiente a la extroversión, reacción depresiva, temor, desgano asociado al motivo de investigación. Indicadores de estresor del tipo sexual, pero acá no dice en ningún momento que sean bajos o poco importantes. Acá en cambio él dice, no se revelan reacciones o indicadores. O sea, ¿quién definió la alta gravedad o la baja gravedad? Ahí está el tema, ¿no? ¿Quién definió eso? Si el perito no menciona, ¿se ha omitido una parte de la pericia? ¿Se ha suprimido un texto de la pericia? Ahí está el tema, ¿no? Luego, miren, vamos a, para acabar ya este rollo dice, de otro lado, la aplicación de una pena de 30 años de pena privativa de libertad que le imputa al juzgado, al colegiado, el imputado Vega Mejía, quien contaba con 19 años de edad por haber mantenido una relación sexual lograda sin violencia, intencionalización de la víctima, por haber tenido una relación efectiva previa, dice, ¿no? De un día, 2 días, una semana, ¿cómo fue? No, y cuya diferencia de edades no era significativa, contraviene también el principio de resolución. Perfecto. Pero vamos a ver, acá ustedes tienen una posición de la Fiscalía, una posición de la defensa, pero ¿qué dice la niña? ¿Cómo está la niña? ¿Qué dijo la niña? Ni sabemos. Tal vez la Fiscalía la representa, pero al final nadie quiso pelear por ella. Lo cual es lo interesante. A mí este tema de estas sentencias, miren, les quiero decir, el problema es que dicen así, acá está el principio A, que tiene que ganarle al principio B. Entonces, aquí gana resocialización, ¿no? Frente a punición, ¿no? Perfecto. Ganó. Está bien, es excesiva. Pero ¿por qué tan fácil? ¿Por qué no le dicen, mira, te vamos a rebajar la pena, pero no vuelves a tener en tu face a niñas de 13 años? No vuelves a tener contacto con niñas menores de edad, de 12, de 11. Si no, vuelves adentro. Acá hay un tema de olvido de las conductas que hay que reprimir. O sea, acá lo que queremos reprimir es la relación sexual, pero también la manera como se relaciona con las niñas para poder conseguir sus objetivos. Entonces, no solamente se olvidan de la niña, sino de la clase. Y ahora, vivimos en un país donde la violación de menores de edad, pues ya sabemos que es endémico, pues es un deporte, ¿no? Es una cosa increíble, increíble. Yo iba a distritos judiciales donde el presidente de la Corte me llevaba, me decía, mire, doctor Ureta, yo iba por una institución, ¿no? Decía, mira, acá la mitad están, más de la mitad están por violación, estas cosas, pero de locos, ¿no? Entonces, el tema es que en la ponderación se acuerdan de uno y se olvidan del otro. No así en otros sistemas, donde se trata de conciliar ambos principios y ya bueno, está bien, pero por si acaso, ¿no? Esto de aquí no no es bueno, no ha sido bueno lo que has hecho.
Tenías que respetar a esta niña. Entonces, el hecho que ella te ha consentido tampoco te exime. Pero no queremos que te vuelvas a juntar con otras niñas. Aléjate de las menores de edad. Entonces, eso cambia la cosa. Y eso está pasando en varias sentencias que podemos analizar. Se olvidan del derrotado. Y obviamente, el otro dice, gané, salí libre, no pasó nada. ¿Okay? Entonces, estamos en un país muy agresivo. Mire, en esta sentencia se nota la agresividad contra la niña. Es una cosa increíble, ¿no? Y la mayor agresividad que puede hacer es que se hable de todo menos de la niña. Por favor. Por favor, ¿qué es eso? Ya, pues, ya si no hablan de la niña, pues tampoco van a hablar de la firma falsificada en un contrato de obras públicas. O sea, ya se puede perder de vista todo. Ya, después no nos quejemos pues, cuando pasan todas estas cosas, ¿no? Así de simple. Como prueba, dice, ¿no? Entonces, nos lanzan la criminalización del acceso carnal, busca proteger el bien jurídico de la intimidad sexual. Luego dice, pero de otro lado, el principio de resolución del penado. Uf, toda teoría, pero se olvidan del fondo mismo de la... Estos son argumentos, ¿no? Que se van utilizando para crear una falsa diferencia y sacar una solución del sombrero. Eso es lo que pasa. Entonces, acá hay una especie de falso debate, ¿no? Entonces, se enfrenta al legislador, pero no le quiere dar un vasito de agua a la menor. ¿Okay? Entonces, esos son los argumentos que vamos a ver en la próxima clase, cómo hay que estructurarlos. ¿Okay? Porque esos pido que los estudien con fuerza, junto con las sentencias tan buenas que están en los casos que se han planteado, ¿no? Mire, no hay estudios criminológicos, científicos, psicológicos de orden técnico que permitan sostener de manera razonable y válida que prohibiendo la atenuación de la pena a los imputados de 19 años de edad que tuvieron acceso, ¿no? Mejore los índices de este tipo de delitos. O sea, al final dice, ¿sabes qué? Por las puras castigamos. Que tengan ya, o sea, mire, eso se llama cascada, una cascada argumentativa. Comienza, no, mira, por acá está principio, y al final, ¿saben qué? Y por último, por las puras los metemos cuando están presos a los 19 años. Pero ese no es, pero sí hay estudios psicológicos que dicen hay que alejarlos. Hay que alejarlos de las niñas. Eso sí está recontra documentado. ¿Ok? Ahí está el tema. Entonces se da una visión sesgada del asunto. Parece muy científico, pero no tiene nada de científico esto. Es una manipulación de información. ¿Ok, doctores? Por eso, ahora vamos a ver algo más sobre el tema de pedidos. Miren, a algunos les va a molestar que sea tan crítico. ¿Ya? Pero al menos ya conocen a uno, ¿no? De verdad, esto me parece a mí que es una serie de tropelías, ¿no? Imagínense, ya llegar a esto, ¿no? ¿Sabes qué? No está demostrado científicamente que te vayas preso. Claro, no está demostrado ni siquiera que alguien que roba, porque se va preso va a dejar de robar después, ¿no? Pero se resocializa en el penal y logra salir libre. Es uno de los logros del Ministerio de Justicia, la resocialización. Y ya no vuelven a incriminarse porque consiguen un trabajo, ¿no? Muchos, gente se resocializa. Entonces, algo científicamente comprobado. Entonces, también hay estudios científicos que dicen de cómo hacer para que una persona que tiene tendencia a meterse con menores de edad, que deberían ser protegidas, sea alejada de eso, ¿no? Entonces, si a ti te gustan las niñitas, no puedes ser profesor, pues, de niñas, ¿no? Si tienes tendencia de eso, mejor no te metas, pues, de Boy Scout, de cura, o de cualquier cosa que te acerque. En cambio, hay que chequearlos para que estén lejos y no se involucren y todos en paz. Así de simple. Entonces, se pierde de vista eso, ¿no? En 89 hojas. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro país no sabemos evaluar argumentos y textos argumentativos. Entonces, como les dije anteriormente, uno tiene que chequear primero el pedido o conclusión, ¿no? ¿Qué narración se está haciendo? La narración casi es el 80% de todo. Van a ver en la próxima clase con mayor contundencia que ese es nuestro trabajo más importante, ¿no? Luego, las descripciones que se hacen, que completan las narraciones, cómo es la persona, ¿no? Cómo es el lugar, cómo es su colegio, ¿no? Los argumentos, ¿no? Que son las pruebas periciales, las pruebas que hay que poder examinarlas. No me basta con que me digan, oye, el perito dijo. No, yo quiero saber cómo se llama el perito, cuántas horas le entrevistó. O sea, tenemos que tener una información que permita
evaluar el argumento. El argumento no es cuestión de decir cosas bonitas que parezcan técnicas y mágicas, ¿no? Y a veces también se necesitan explicaciones, ¿no? Que muestren ya el mecanismo, cómo ocurren las cosas, ¿no? Ok. Entonces, ustedes cuando van a defender una víctima tienen que tener claro indemnización. ¿Cuál es la historia? ¿No? Descripciones importantes, el antes y después, los argumentos para mostrar los valores y las aplicaciones. Eso lo vamos a ver con más detalle en la clase, pero también aplica para entender cualquier documento legal, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, ahora para hablar de la lectura de Atienza, ¿no? Esta lectura de cómo... Una consulta. Sí, una consulta. Con lo que usted está refiriéndose, tal vez nos está diciendo de que la cuestión fáctica en las decisiones judiciales también se debe insertar ya al mismo tiempo la cuestión probatoria. Eso es lo que entiendo, y no Claro, solamente de una parte, sino una de relación- dos partes, ¿no? Porque, por ejemplo, la fiscalía está más abocada a, como usted dice, a darle una carga de argumentación en contra del imputado y a veces no necesariamente a favor de la víctima. Entonces, ahí como que hay que hacer un equilibrio, ¿no? Eso es lo que entiendo. Exacto. Pero eso comienza mostrando la historia de la víctima, de las circunstancias del caso, y eso va a ayudar. Y va, para la tercera clase voy a mandar unas 2 sentencias de cómo se hace eso magníficamente, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo, y que una cosa de 89 hojas salga pues en 5 y diga más. Claro. Porque el trabajo de meter doctrina, mire, cuando decimos doctrina, no somos originales. Estamos usando el texto de otro, y lo parafraseamos, lo ordenamos, pero estamos simplemente cantando el himno nacional al revés, o metiéndole salsa, pero no es nuestra letra. Cuando narramos la historia, ahí es que hemos trabajado. En la parte En todo más caso, tediosa. la doctrina debe estar aplicada al caso concreto, ¿no? Es como se pone tratado sobre el Estado, luego... Claro. ¿Y qué pasa? Cuando los hechos son concretos, entonces aquí pues obviamente lo que están jugando es también a bajarle la pena y que la indemnización sea nimia, pues, ¿no? La indemnización va a ser diminuta por la forma como ya se está construyendo el asunto, ¿no? Y no sabemos si la niña lo necesitaba realmente, ¿no? ¿Qué efectos tuvo? O sea, queda en el aire, ¿no? Quedó abandonada, fue ignorada por el derecho en 89 hojas. Ahora, ¿en qué tiene que basarse un juez en una sentencia? Mire, vamos a revisar los criterios de Atienza, porque es interesante cómo lo construye, y ustedes tienen que aprender a defenderse ese tipo de discursos. Porque ahí vamos a ver también en el caso que viene, la teoría abstracta ha ayudado a que los jueces peruanos tengan ese estilo abstracto, ¿no? O sea, han copiado a los teóricos, y la cosa se ha vuelto inmanejable, ¿no? Se ha vuelto una cosa terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que una sentencia, eso lo digo la teoría retórica, ahorita después vamos a hablar de Atienza, y eso se lo digo como una noticia, y también les sirve a ustedes para el debate argumentativo, es, yo como primero evalúo una argumentación. Primero, si se cumple, si respeta lo no controvertido. O sea, todo aquello que es aceptado por las partes, eso tiene que ir, es lo más fuerte, ¿no? Luego de ahí sigue la historia del caso, las pruebas indiscutidas, ¿no? O sea, la historia del caso, que no está controvertida, las leyes que no se han controvertido y los argumentos fuertes que se han aceptado. Yo tengo que seleccionar eso, lo no controvertido. O sea, no hay discusión que se pueda arreglar si no se tiene en claro eso. Eso es lo primero. O sea, tú dijiste esto. Hoy día ha salido una hermosa, en Trujillo, ha salido una hermosa demostración de esto. ¿Cómo? Una resolución del Consejo Ejecutivo de Trujillo donde le han dado una interpretación nueva a un artículo del Tribunal Constitucional que refería a que debía ser los recursos constitucionales admitidos liminarmente, ¿no? O sea, aceptados de inmediato, ¿no? Pero eso obviamente significaba porque presentan 1000 demandas de amparo y tenemos 1000 casos de amparo. Es una locura, ¿no? Pero ellos, utilizando el mismo código procesal constitucional, le han dicho, pero tú dices lo contrario. Y esto es lo más razonable. ¿No? Vamos a dejarlo solo para cuando no afecte derechos fundamentales, muy esencial. Pero no, o sea, tú mismo has indicado casos de rechazo, casos de improcedencia, tú mismo has dicho.
Entonces, ¿por qué voy a esperar que la improcedencia le decida pues, el Tribunal Constitucional? Entonces dice, utilizando lo que tú dijiste, yo te voy a restringir. Porque si no, no podría cumplir lo que tú me pediste. Entonces, miren, ese es un buen caso de cómo lo no controvertido sirve para arreglar lo controvertido. Sin tanta teoría, o sea, es solamente utilizando una estrategia argumentativa, ¿no? Y eso le reventaba a los reyes españoles y franceses. Cuando la gente de su mismo discurso, uno tiene que sacar la fuerza para vencerlos. Pero no hay nada más hermoso que el yo lo vi y el otro es tú lo dijiste. Se acabó. Se acabó. O sea, ¿por qué? Porque podemos argumentar mucho sobre muchas cosas, pero si ustedes no quieren agotar sus esfuerzos y apabullarse de una tarea, porque eso es mortal, de frente al grano, porque tenemos mucho trabajo, entonces, y también no voy a permitir que el otro se explaye, al grano, ya tú dijiste, ya perdiste, la declaración asimilada, por ejemplo, que se conoce en procesal civil, primero lo que tú dijiste, segundo, a veces yo he tenido casos donde me responde otra parte y digo, es como si te hubieran regalado, abogados poco cuidadosos que dicen cosas que confirman lo que yo dije, ya, muerto, doctor, declaración asimilada. Pero es muy interesante esa resolución de Trujillo porque muestra esto. Hace exactamente lo que no nos queda otra, porque el discurso humano es así, contundente, te cierro. ¿Sabes qué? Ya no hay tiempo que diga, no, pero yo quise decir otra cosa. No, hermano, ya tú lo dijiste, se acabó. Esto es. Entonces, con esta capa 1, ustedes pueden evaluar lo primero. O sea, tiene que basarse en eso. Y el juez que no hace eso, ya está delirando. Luego, hay que compararlo con los casos semejantes, ¿no? Y esto forma argumentos medianos. O sea, esto se vuelve un argumento fuerte, pero y también los argumentos medianos que hay que ser evaluados. Entonces, en la argumentación forense se recomienda usar mucho los casos semejantes, porque es más contundente, y más aún cuando viene así, mira, juez, tú has dicho esto en un caso parecido, en otro parecido, entonces la línea que sigue aquí es esta, ¿no? Este es el tema, ¿no? O sea, oye, tú acá has puesto 200.000 soles de indemnización, y acá cómo me vas a poner 5 si son parecidos, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, esa es la forma más aterrizada, ¿no? Porque si yo comienzo con el concepto de daño moral, hablo del daño moral, no voy a llegar acá. No. Yo tengo que partir del tema, ¿no? Ahora, el examen crítico de argumentos conforme sus esquemas. O sea, eso vamos a verlo en la próxima clase, ¿no? Entonces, hay que saber hacer preguntas críticas, que eso demuestra la evaluación. La evaluación no es argumento contra argumento, sino las preguntas críticas que se van a ir formulando, ¿no? De esa manera, en esa parte se separa los argumentos débiles de los medianos y los medianos convertirlos en fuertes y ahí se puede tomar la decisión hasta que ya queden poquito. Entonces, ese es más o menos un proceso de argumentación jurídica forense, ¿no? Basado en lo que se dice, basado en lo que está discutiéndose como prueba y los casos semejantes siempre pendientes, ¿no? Y al final las preguntas críticas. Por eso que tenemos la oportunidad en el debate oral de formular las preguntas críticas. En la litigación oral, como es retórica, los argumentos también son preguntas. Una pregunta es un argumento. Ese es el asunto. Para los analíticos como Atienza, Alexis, las preguntas no tienen jugada, ¿no? Todo es enunciados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ustedes no aprenden a preguntar. Y lo más importante en la litigación oral es saber preguntar. Así de simple. Cuando estoy en una audiencia, una sola pregunta y lo acorralo, la acorralo y el tipo termina diciendo sí, ¿no? O sea, la pregunta tiene un poder acorralador único. Había un autor que decía, las preguntas, más que los argumentos. En el juicio oral las preguntas son fundamentales. Ustedes tienen el efecto de una bomba atómica, y es yo puedo comprobar eso. Constantemente. Entonces, si ustedes entrenan manejando bien esta técnica, ustedes al final van a tener las preguntas críticas finales, decisivas, que se disipó la duda en contra de su punto de vista. ¿No? De eso se trata este poder, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacer las preguntas? Depende del tipo de argumento, o sea, una cosa es preguntar a un testigo, que es un tipo de argumento, el argumento basado en testigos. Otra cosa es preguntar contra una jurisprudencia, contra una doctrina, contra un signo, contra una causa, contra un efecto, ¿no? Hay que hacer preguntas. Todo es sometible, todo puede ser un argumento y todo puede ser sometido a preguntas críticas. Entonces, los argumentos y las preguntas críticas son las dos caras de la misma moneda, ¿ok? No hay argumentos sin preguntas críticas.
Y en el derecho no hay argumento y preguntas críticas que no estén conectados a una narración. Ese es fundamental, porque si no, hacemos metafísica, ¿no? Comenzamos a hablar en general. Por ejemplo, entonces los estudiosos actuales, entonces, ¿cómo evaluamos la sentencia? Con argumentos, o sea, los argumentos que ha usado, si los ha usado bien o mal, y encima usamos otros argumentos para evaluarla, o sea, no hay otra manera. En cambio, Atienza dice, no, hay unas reglas universales para evaluar argumentos. Bueno, ahí vamos a ver sus reglas, ¿no? Pero esa es otra concepción, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes tienen que ver, entonces los argumentos ahora se tienen como esquemas. Entonces tienen, por ejemplo, intrínsecos, extrínsecos y complejos. El de autoridad, alternativas, evaluación práctica, oposición. En realidad hay varias clasificaciones. Pero ¿cuál es lo importante? Que tienen que, en un momento dado, reconocer así, este argumento es un ejemplo. Este argumento es una causa y efecto. Ajá, y ahí comienzan a hacer las preguntas que son necesarias para cerciorarse que realmente sea un ejemplo, realmente sea un informe pericial, realmente sea un buen testigo que estuvo ahí. O sea, las preguntas críticas que van a darle el examen para saber si realmente ese argumento tiene peso o no tiene peso. Eso es lo más interesante. Entonces, inclusive, mire, hay tantas tipografías que hay un holandés muy interesantísimo, Wagenaars, que ha hecho hasta la tabla periódica de argumentos. Entonces trata de analizarlos por familias, por unidades. Interesantísimo el tema, ¿no? Y eso ayuda, pues, obviamente, a que ustedes tengan mayor agilidad para poder conseguir respuestas, preguntas en su trabajo, ¿no? Hasta con la realidad. Al investigar, como al redactar, como al discutir en una audiencia oral, ¿no? Y les digo una cosa, ustedes practican eso y se vuelven insoportables. O sea, se vuelven cortos y contundentes. Les digo. Cortos y contundentes. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ese es el tema. Eso lo vamos a ver un poco en la próxima clase y ojalá Dios quiera en otro taller, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que les puedo decir que hay en la redacción legal en el Perú, tanto en las sentencias como también en el artículo? Por ejemplo, este artículo de Atienza, desde mi punto de vista, discúlpenme, van a tener el examen y las preguntas son muy sencillas porque están relacionadas al tema. Además, no se preocupen porque aquí lo que interesa es la participación. Miren, dice, ahorita vamos a hacer varias consultas, ¿no? Dice así. Yo creo que primero cambia de tema cuando le da la gana. Dice, vamos a tratar de la evaluación, del análisis de evaluación, y se olvidó el análisis y sigue con la evaluación. O sea, no cambia de tema. No use ejemplos reales. Miren, si ustedes ponen el buscador de palabras, él dice, durante 23 veces dice, por ejemplo. O sea, entonces lo que debería venir es un ejemplo lo más real posible. Y no son ejemplos, ninguno es un ejemplo, sino son otras ideas abstractas y genéricas, ¿no? O sea, que no tienen bajo ninguna fuerza el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Los ejemplos reales nos conectan con la realidad. Los ejemplos imaginarios que parecen posibles no sirven para nada, o sea, nos van a llenar la cabeza de ilusiones, ¿no? Luego también se contradice, dice una cosa y luego dice, no, que la moral es importante, después dice, no, el derecho se aplica sin moral. O sea, eso es una dubitancia que tienen todos ellos. Luego distingue conceptos. Mire, hay una argumentación teórica, otra práctica, pero no dice por qué es la diferencia. O sea, da muchas clasificaciones. Todos ellos tienen eso. La revista Docs está llena de clasificaciones entre una escuela, otra, un concepto, otro, pero no explican con la consistencia de eso y para qué sirve, ¿no? Entonces, al fin y al cabo también dicen, bueno, con eso ustedes van a poder hacer un artículo o van a poder hacer una apelación, pero yo creo que lo importante de una buena teoría crítica es que ustedes puedan redactar la sentencia de nuevo, como debió ser. O sea, el fruto de una lectura crítica no es leer bien la sentencia o darse cuenta de sus defectos, sino hacerla de nuevo como debió ser. No nos queda otra. Somos miembros de la sociedad y es parte del derecho, y somos gente de derecho. Entonces, ¿cuál fue la que debió ser? O sea, esa sentencia de 89 hojas se puede transformar en una sentencia de 3, 4 hojas, bien dicha y con justicia. Como ocurre en el primer mundo siempre. ¿No? Como les digo, eso acá nos está pasando esto por una tradición, pues, que todavía está con ribetes decimonómicos, ¿no? Palaciegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tienza dice así: una teoría de la argumentación jurídica debe ser capaz de contestar estas 3 preguntas. ¿Cómo analizar una argumentación? ¿Cómo evaluarla? Y cómo argumentar. Pero en realidad, ahí está hablando de la argumentación en general.
como podría ser en un texto académico, en un discurso político, hasta una propaganda. O sea, ¿cómo analizamos una propaganda, cómo evaluamos una propaganda y cómo hacemos propaganda? O sea, es muy genérico. Entonces, una teoría de la argumentación jurídica forense debe ser capaz de indicar cómo buscar argumentos basados en la realidad. Ese es lo que más nos diferencia, porque no puede haber justicia sin realidad, ¿no? Cómo analizar una argumentación, cómo evaluarla, cómo argumentar en todo momento sin perder de vista la realidad, los principios y las refutaciones. Si no damos cabida al otro, y no le damos su justa medida, ya no vemos la realidad ni los principios. Eso ya está demostrado. Por eso que el modelo adversarial es una solución práctica a ese gran entramado de nuestra enorme capacidad de crear argumentos, alejándonos de la realidad y desconociendo el daño que vamos a causar a la otra parte. Y no hay manera que eso surja, se recupere con una técnica mental. O sea, no hay una receta. Mira, esto, con estos pasos tú vas a poder ver la realidad y suponer lo que el otro dijo. No, no hay manera. Es imposible. Se ha intentado 40.000 veces y volvemos a la retórica, una litigación oral. Punto. No hay otra. ¿Por qué? Porque la otra parte es insustituible. Es irreemplazable. Así de simple. Así en la Biblia dice, Proverbios 18, versículo 17. Presto está el que acusa, pero luego viene el acusado y lo descubre. Qué buena, ¿no? O sea, oír al otro. Miren, es posible que todo esto que yo les digo ahorita ni les sepa nada, porque venimos de una cultura donde los conceptos unilaterales definen las cosas, las perspectivas unilaterales definen las cosas, pero si vamos a querer hacer una justicia y cambiar, y es más, y a tener más éxito, porque mire, desde que yo tengo esta perspectiva, de verdad que tengo mucha contundencia y me dio muy bien en mis procesos. O sea, eso en los procesos logra tener un resultado muy favorable, muy favorable, ¿no? Porque en tierra de ciegos, el tuerto, con hipermetropía, que soy yo, soy el rey. ¿No? Ese es el tema. Entonces, no está en juego. ¿Por qué estoy en contra de esta perspectiva? Y en esto sí voy a ser directo, porque no estamos argumentando en el aire. Si yo digo, ¿existen los imperativos categóricos o no? A nadie le interesa. ¿Los sentidos nos informan para hacer conceptos generales o no? Nadie se va a morir. Pero en el derecho le vamos a quitar la vida a una persona, su libertad, su familia, su patrimonio, su trabajo. Miren, tantas cosas que afectamos a las personas en el derecho, que lo menos pues nuestras decisiones tienen que basarse en la realidad y oyendo a la otra parte, ¿no? Y dándose cuenta que estamos cumpliendo los principios, aunque sean contradictorios, conflictivos, que más o menos la sociedad aspira que se lleven a cabo, ¿no? En cada decisión. Una vez, y las instituciones no están para servirse, están para hacer justicia. O sea, el Poder Judicial está hecho para hacer justicia, no argumentar. El Congreso está para hacer leyes justas. Fallarán, es cierto, pero tenemos que exigir eso con estos mecanismos que usan las democracias, ¿no? Bueno. Entonces, en otra parte, para que ustedes también tengan una ayuda en su lenguaje, él dice, hay razones explicativas y razones justificativas, donde dice, una decisión judicial puede ser explicada o justificada. Las razones explicativas dan cuenta de los móviles psicológicos o del proceso secuencial que indujo al juzgador a tomar tal decisión. Ya, esto lo podría hacer su biógrafo. Las razones justificativas están dirigidas a presentar argumentos para hacer aceptable la decisión y mostrar su adecuación al marco jurídico vigente. ¿Ok? ¿Ven? ¿Y dónde está la realidad? Ellos no creen mucho en la realidad. ¿Por qué? Por 200 años la teoría probatoria no estaba. La decisión se vuelve aceptable cuanto más apegada está a la realidad. Eso es lo importante. No cuanto está más adecuado solamente al marco jurídico. O sea, el gran problema es que nosotros hablamos del oso sin ver al oso. La teoría de litigación oral es la recuperación de, antes de hablar de derecho, veamos el caso bien y sus pruebas. Porque aquí es muy fácil, al toque, decimos, no, pero doctor, me dicen, no, miren ustedes, no se preocupen porque es un procedimiento adoptado. Definen las palabras de hechos con diccionario.
cuando los hechos se definen con los hechos. Ese es el tema. Ahí está el asunto, ¿no? Entonces luego él dice que un buen y un mal argumento se distinguen dos cosas, ¿no? Hay un buen argumento técnico, porque usa una buena persuasión, y el moral cuando tiene ciertos objetivos deseables. Pero dice, pero puede ocurrir, ¿no?, que exista un buen argumento moral hecho con poca técnica, o un argumento técnico muy inmoral, ¿ok? Pero luego acá se contradice, nuevo dice, ¿no? Dice, el juez que fundamente sus decisiones de acuerdo con el derecho decide jurídicamente bien, aunque la decisión pudiera ser errónea desde otros parámetros. Por ejemplo, porque aplica una norma injusta, dice, ¿no? Obviamente que eso lo dice ahí porque no está pensando mucho en lo que dice, porque después va a decir, no, sí es importante la justicia. Ahí viene ellos están en contradicción. Y yo creo, ¿sabes qué? Es que este artículo es antiguo. Ya está resuelto el asunto. El juez está para hacer sentencias justas. Se acabó. Hace poco, imagínense. A ver, les hago una pregunta, doctor. A ver, la doctora Gabriela, que está ahí, que no habla. Vamos a ver, darle una oportunidad. ¿Está la doctora Gabriela? ¿Aló? A ver. La doctora Gabriela está tomando lunch. Vamos a tomar nota de eso. ¿Eh? A ver, doctor Franklin. Una preguntita, a ver, de un casito. A ver, quiero saber su opinión. ¿Está el doctor Franklin? Bueno. ¿Quién está presente? Ah, el doctor Pablo. Ya lo vi, no se me puede escapar. Ya. No me escondo. Dígame, doctor. Ya, muy bien. Mire, supongamos que usted es juez y le toca ejecutar un desalojo. Y ese día decide acompañar a su secretario porque está con ganas de asistir, ¿no? Y abren la puerta y encuentran que la persona que va a ser desalojada es una persona que está postrada en una cama con tubos y con gas, con oxígeno. ¿La sacaría? Bueno, si me apego estrictamente al sentido literal de la norma y al procedimiento que está dentro del arreglo de la ley, a los hechos, y todo está aprobado y formalmente procede, pero hay un principio que debe proceder con todo ser humano, más allá de que sea juez, que tenga en sus manos decidir, es el principio de idoneidad. No sería una decisión idónea del juez, y ese es un criterio basado en la realidad, viendo el contexto en el momento preciso que va a efectuar el desalojo. El principio de idoneidad de sentido común le dice al juez que la resolución está bien y todo es procedente y todo está dentro del marco de la legalidad y de los hechos. Sin embargo, hay una situación que al ir al sitio, in situ, allá a ejecutar el desalojo, encuentra esa situación. Y pues él puede tomar una decisión basada en una realidad extrema de poder suspender hasta una próxima fecha. Eso no quiere decir que no va a desalojar algún día. Puede tomar esa decisión basado en la realidad que está apreciando el contexto, porque no se imaginaba ir a ejecutar un desalojo y encontrar una persona enferma, grave, en el domicilio. Sería ir contra los derechos humanos, no sé, otros principios que podría afectar también. Bueno, esa es mi opinión. Doctor, lo felicito, pero el asunto no me dijo, ¿lo haría? Por eso le digo, basado en eso no lo haría. Si me pongo a pensar como un juez idóneo, un juez... Ustedes, mis amigos, mire, le cuento. En España, un juez se vio en la práctica ante eso. Y decidió no hacerlo y ordenó que un pariente buscó una manera de solucionar el tema y derivar a la mujer, al afectado a un área, ¿no? Pero aún así, ¿y eso por qué venía? Porque anteriormente ya para ejecutar las sentencias por ejecución de hipoteca en la crisis financiera, desalojaban a la gente en invierno, en verano, no importaba si habían niños, ancianos, ¿no? Entonces hubo mucha protesta por eso, ya la gente salió a defender a los perjudicados, a impedir, ya la gente salió pues a impedir los desalojos que eran masivos en España, ¿no? Una cosa salvaje. Inclusive la alcaldesa de Barcelona era una de las mujeres, una mujer que se paraba en la puerta para impedir desalojos pues, con niños, ¿no? Entonces era un problema que el Estado tenía que ya dar solución porque era una crisis masiva, ¿no?
no era un Doctor, tema aislado tampoco. Doctor, Entonces, pero en la pregunta que usted me ha hecho en el caso hipotético que me ha planteado, normalmente los jueces, en la práctica, en los hechos reales prácticos, casos que se dan de desalojo, siempre suspenden porque no hay garantías para el desalojo, o sea, porque hay claro, presión de la gente, pero en este caso no hay presión de la gente. Usted está planteando un caso en donde la persona que va a ser no hay desalojada está en una presión, situación claro. crítica. Es otra Exacto. óptica. Exacto. Así es, doctor. El asunto está de que tenemos que aprender a exigir que la justicia es algo que podemos lograr en las sentencias. Si no, estaríamos aquí. Ese es el tema. No es un producto de la mercancía, no es una mercancía, no es un producto de la casualidad, es algo que podemos conquistar con la verdad. ¿Ok? Yo estoy convencido firmemente que la justicia la podemos lograr con la verdad, ¿no? Doctor, ¿Sí, disculpe, doctora? una consulta, sí, Diana. Pues eso podría ser también algo manipulado, ¿no? Es decir, en un comienzo, si la parte demandada, el juez aprecia que es la misma parte afectada, la misma persona anciana y todo eso, diferente a que la parte demandada traiga a una tercera Claro, persona y cada vez que haya desalojo se presente la misma suspensión. claro, es fraude, Entonces el pues. juez podría Sí. ser denunciado también. Claro, no, sí, o sea, en ese contexto era algo real, ¿no? En ese caso, en el caso que le digo, era algo comprobadamente real, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Es como el caso de las sentencias y logística que le dije, ¿no? Que el juez se agarró y dijo, bueno, ¿sabes qué? No, llegaste tarde a los alimentos, no te voy a dar nada, ¿no? No te doy nada, no importa las pensiones ya que ha puesto el hombre a cuenta. Imagínense. Entonces nosotros tenemos, mire, si una suma de mini decisiones formalistas, ¿no? Que van creando un caso y lo van complejizando y alejando de la realidad y la vuelve insulsa. Entonces, ¿cuál es lo que me preocupa a mí? Ya, doctora, gracias, sabemos. Es que de un momento a otro, por lo bajo, nos dicen, pero si es injusto, tiene que aplicarlo. O sea, siempre hay esas contraórdenes en estos analíticos, porque no les cuesta decir, bueno, ¿sabes qué? Esto depende de una moral, y esa moral debería ser en base a la realidad, y la realidad se ve sobre el debate. Entonces tenemos que cambiar de registro, ya no al silogismo, los principios, la doctrina, la jurisprudencia, sino buscar las soluciones en la realidad. Ok, luego de esto, para que vean esto, él dice, mire, según Atienza, el juez es altamente comprometido con el derecho, busca adecuar sus decisiones y la sociedad al derecho. O sea, su marco es la ley, ¿no? Entonces, y eso le interesa la validez. En cambio, dice que los abogados tienen un bajo compromiso con el derecho, deben adecuarse al derecho, pero no es su límite, es su límite, pero no su fin, porque ellos quieren satisfacer propósitos individuales y sociales y buscan eficacia. Miren, esa distinción en realidad tampoco no creo que les sirva mucho ahora, ¿no? O sea, ambos estamos buscando la justicia, solo que hay una ambigüedad, por eso que vamos del juez. El juez no da una solución en abstracto, sino para un caso concreto de que va a afectar a las partes. Si esto fuera así, ¿para qué nos escuchan? Pues, ¿no? O sea, ¿para qué probamos? O sea, ya el juez decida todo, pues él investiga por su cuenta, hace todo y ya decide al final. Pero no, las partes aportan el punto de vista y su examen normativo, porque ahora es abundante y enfermizamente grande. Antes el juez sabía derecho, ahora hay que tanta información que uno tiene que hacer copia de sentencia, copia de normas, ¿no? Porque sabemos que no va a ser fácil para que las busque. ¿Cómo no va a decir que los abogados no queremos que se aplique el derecho? Si nos conviene, sí, y si no, mostramos la razón por la cual es una excepción. Entonces, ¿por qué separa a juez de abogados? Para que no tenga obligaciones de dar cuenta de una teoría argumentativa en el seno del debate, pues. Porque el debate, nosotros defendemos en debate, y el juez debería de resolver en el debate, para el debate, no como si fuéramos conejillos de Indias que está investigando, ¿no? Luego dice que una sentencia está altamente comprometido con el derecho, busca adecuar sus decisiones y la sociedad al derecho, la sentencia pone argumentos y busca ver, y lo compara con la ley, ¿no? Que dice, no, la ley no expresa sus motivos y busca la eficacia. Esa es una argumentación, es una distinción que trata de alejar a la sentencia de otro tipo de análisis, ¿no? Que es el análisis de la eficacia, que sí es fundamental en el derecho, por supuesto. Todo el sistema constitucional se basa en analizar la eficacia, o sea, el daño que causa, ¿no? El excesivo daño que puede estar causando una sentencia o un auto, ¿no? Una decisión a las personas. ¿Cómo no va a ser importante la eficacia?
Entonces, lo que pasa es que arrastran una evaluación pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese es el tema, muy, muy formalista. Luego plantea, dice, un buen argumento, una buena fundamentación. Bueno, acá me he olvidado acá decirles, ¿no? Él dice que en la técnica el abogado se aprovecha, ¿no? Persuadir, la mejor persuasión es mostrar pruebas. Le digo, así de simple, ¿ok? En cambio, la mala persuasión es la que ha hecho la sala en esa casación que hemos visto, donde oculta cosas para que parezca que es la realidad, ¿no? Y le da un carácter técnico, habla de la partida, habla de los informes, y de la niña, nada. Cuando lo que debería comenzar es por la niña, ¿no? Bueno, lo importante es esto, que hay un temita. Los abogados no estamos obligados a decir toda la verdad, pero esa es una etapa de comienzo del debate. Pero sí estamos obligados a responder lo que se nos pregunte sobre eso que hemos dejado de decir. Ahí está el tema. Eso muy claro lo pone Dino Catani. Ese es el truco del debate forense. O sea, podemos seleccionar una narración donde están los hechos para no incriminarnos, ¿no? Pero si la otra parte nos pregunta, tenemos que responder. Entonces, si hemos sido muy malosos, fracasamos. Perdemos credibilidad y fracasamos. O sea, entonces, ahí viene el riesgo. Tenemos una oportunidad hermosa. Entonces, si trampeamos, morimos. Ahí está el tema, ¿no? Ok, pero el juez, en cambio, tiene que sacar el producto de eso y estar con los detalles, porque esos detalles lo obligan a él a un tipo de decisión. Cuanto más detalles la historia ponga, él menos va a poder hacer lo que le dé la gana con la conclusión y sacar un sombrero, ¿no? La historia limita el número de opciones normativas que puede usar el juez. Así, le restringe completamente. Y también a las partes, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, ya nos obliga a decir poquito sobre esto, ¿no? Porque si me voy allá, me contradigo. Si voy allá, estoy regalando. Entonces me obliga a seguir un camino cada vez más estrecho. Y eso se va estrechando con las preguntas críticas. ¿Ok? Entonces, luego dice los principios que ustedes van a tener en su examen ahora de universalidad, ¿no? Que dice, la universalidad es cuando en la sentencia usa una forma lógica. Entonces dice, tipo, para todo Q, si X es P, entonces debe ser también Q. Un individuo, bueno, esto de la universalidad es una regla abstracta porque cualquiera podría cumplirlo, ese es el problema, ¿no? Nosotros usamos otro mecanismo, los litigantes. Tenemos que decir, mire, ¿sabes qué? Hay un caso a que la ley da una solución, pero ¿qué ocurre? Hay varias variables, Q1, Q2, Q3. Entonces, analizando el caso, puede elegir la variable. Por eso aquí les pongo la alternativa. Y ahora acá también cita Kant, y les voy a ser bien honesto, Kant no estaba muy de acuerdo con la forma silogística, tenía miedo, decía, pero ¿por qué usamos esto? Pero bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Luego de esto tenemos la idea de los precedentes, dice, ¿no? La universalidad es usar precedentes análogos. Pero hay varios niveles de precedentes, unos son más fuertes, unos más débiles, y otros que ya nos obligan a analizar razones profundas, no solamente el precedente, sino lo que subyace. ¿Ok? Pero tampoco eso significa que sea una universalidad. Al fin y al cabo, es solo un argumento, ¿no? Que puede ser refutado también. O sea, acá lo importante es lo que le da valor a la sentencia, no es que use precedentes, sino cómo se refutaron esos precedentes con otros precedentes contrarios. Ese es el tema, la evaluación. Luego la coherencia y consistencia. La coherencia y consistencia son dos valores diferentes, ¿no? La consistencia es una idea lógica de que un discurso consistente es el que no tiene contradicciones. Pero la coherencia, y es una idea valorativa, semántica, es que todo lo que dice el discurso, en todos sus sentidos, apoya la conclusión. Esa es la coherencia. Entonces, un discurso lógico correcto tiene varias interpretaciones. Entonces, uno puede decir, bueno, es lógico, pero lo que tú dices no es coherente. ¿Por qué? Porque hay otra interpretación que también sale de tu texto y está siendo atacada con esto, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, si el doctor Atienza dice que la argumentación del juez es importante, no es coherente que use ejemplos irreales, no es coherente que no cite una sentencia real, ¿no? Michele Tarufo en su libro La motivación de las sentencias, 450 hojas, y ni una sentencia real menciona. O dos, si quiere de modelito. Entonces, eso no es coherente, ¿no?
o no es coherente que diga que es moral y por otro lado diga que no es moral. Ese también es falta de coherencia. Pero ya no de consistencia, coherencia, porque es demasiado profundo. Además, a veces la consistencia puede ser un error tipográfico, pues también dice, no, quise decir otra cosa. No, o sea, la coherencia no se evade, ya no permite evadir, quise decir otra cosa. No, acá está, ese es el sentido exacto que tú dijiste, ¿no? Luego acá, él habla de una terminología de Summers, ¿no? Que es un hombre del año 1974, que donde él habla de las buenas razones, ¿no? Entonces dice, hay buenas razones sustantivas, autoritativas, fácticas, interpretativas y críticas. Entonces él dice, la adecuación a consecuencias pertenece a este tipo de razones finalistas, ¿no? Entonces dice, los abogados y los legisladores suelen usarlo con mayor frecuencia, ¿no? Los argumentos de la consecuencia, o sea, ese es el beneficio que se va a lograr, ¿no? Con la decisión. Y él lo trata de restringir, ¿no? Que sería, pues, el caso el beneficio de suspender esto es de que no vamos a matar a una persona, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El tratamiento que ya da no es exactamente muy adecuado, porque no es así ahora. Ahora lo que se necesita es formular, por ejemplo, eso se llama argumento pragmático, ¿no? El argumento por consecuencias, ¿no? Entonces, se recomienda una acción o una valoración por sus consecuencias buenas. Ahora lo importante son las preguntas críticas. Entonces, este es un esquema argumentativo, ¿no? O sea, lo que significa su presentación lógica y las cuestiones críticas. ¿Cuán plausible es que la acción A tenga la consecuencia C? O sea, ¿es realmente que va a ocurrir esa consecuencia? ¿En qué medida es indeseable? ¿Es un hecho, un valor o una decisión lo que se pretende evaluar con sus consecuencias? ¿No? ¿Qué otras consecuencias previsibles tiene que hacer A? ¿Qué consecuencias previsibles tiene no hacer A? Entonces se van evaluando. O sea, el argumento va ahora acompañado de preguntas críticas. Y eso es gracias a los abogados que hacen litigación oral. ¿Ok? Luego habla de la moral social, la moral justificada y lo razonable, con los otros criterios, ¿no? Entonces dice, si la norma habla de una moral social, se aplica. Pero en general no considera que el derecho pueda dar una moral general para ser aplicada. Pero sí recurre a algo que es muy común con los analíticos. Dice, al fin y al cabo, si hay una moral justificada, fruto del debate racional, o sea, vuelve al tema de Platón. O sea, los filósofos van a discutir y van a plantear una solución moral universal aceptable, ¿no? Es un producto de una élite que piensa. Entonces, ¿qué es lo razonable? Dice, lo aceptable. Entonces dice, por ejemplo, a veces moral puede ser de un tipo, pero una institución tiene una moralidad y eso sí se aplica, ¿no? Hay casos y casos, ¿no? El empate no existe o exige también que se vea cuál alternativa es más razonable y evaluar lo aceptable cuando hay ya necesidad de un consenso, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Obviamente acá se puede discutir mucho, pero lo importante era darles esos patrones para que relean y lean y formen su propia opinión. Quería darles este pequeño panorama. Ahora, me gustaría oír, porque todavía nos quedan unos minutos más antes que pasen a su examen y lo hagan con tranquilidad, ¿qué les pareció la lectura del doctor Atienza? Si es que la han leído, para que vayan teniendo su nota. A ver, doctores. Bueno, doctor, yo creo, Diana Blanca, yo creo de que esa lectura está un poquito abstracta, pero no, ciertamente para como que hace un tamiz, digamos así, al juez y a las partes acerca de las pretensiones de las pretensiones que se van a dar en la argumentación, ¿no? Y algo que usted está tocando también sobre las contradicciones y las críticas que tienen que tener las partes, porque no solamente es importante argumentar, sino también, como usted lo ha dicho, una crítica objetiva realmente puede llegar a ser parte de una buena argumentación, ¿no? Sobre todo de esto de las partes. Ahora, lo que yo casi no entiendo es esto un poco como la universalidad de como regla, mejor dicho, Alexis
tiene un criterio de que hay que tener hay que ser racional, hay que tener una regla universal, un principio de no contradicción, hasta más no recuerdo. Y eso, como que él lo hacía con el fin de que, pues, los principios que se daban sean para todos, ¿no? Incluso cualquier sistema jurídico que existiese. Entonces, ¿cómo eso podríamos, por decir, aplicarlo a este caso que hemos estado viendo nosotros? Esa parte no me queda un poco clara, que hemos estado analizando de la pena, ¿no? Hay Doctor. el problema es el problema, hay un problema filosófico, es un problema de los juicios analíticos, ¿no? O sea, que son condiciones que se pueden probar sin necesidad de la realidad, sino a través de principios que se consideran cuestionables. Entonces, por ejemplo, Kant, que es ahí citado, da una, dice, ¿no? Y lo cita ahí, ¿no? La regla del imperativo categórico, o sea, trata a tu prójimo como un medio, como un fin y no como un medio, y como si cumplieras una ley general, ¿no? De validez universal, eso dice Kant, ¿no? ¿Pero a qué se refería Kant? ¿Cuál era el problema que estaba tratando? ¿Cuál era el asunto? ¿Qué es lo bueno de manera universal? Porque en la práctica todo está chancado. Por ejemplo, usted es una persona que quiere a una persona, la ve pobre, y le dice, vamos, le voy a dar este chocolate porque tiene hambre. Y usted le da el chocolate y la persona se muere porque era alérgico. Él no sabía ni usted. Entonces dice, esa persona es buena, has hecho algo bueno, no has matado. O sea, entonces, pero ¿cómo sería que seas buena? Ah, bueno, por la intención, dice. Tuviste la intención de hacer algo, de tratarlo como un fin, no como un medio y como una ley universal, que es dar de comer al que necesita. Y se acabó el tema, dice. Entonces, ¿por qué? Es una moral Pero, construida sin el diálogo. ¿Te das cuenta? Ese es el tema. Pues, o sea, es o sea, eso es universal porque me parece a mí y lo digo yo y yo supongo porque mi suposición es de lo que te conviene a ti. Una cosa así es, ¿no? Ese es más o menos el esquema que ellos tienen. Pues. Ese es el racionalismo. Pues. Y eso es lo que está fracasando, pues, en esa perspectiva. En cambio, ahora viene y dice, no, yo no puedo presuponer nada. Siempre tengo que preguntarle, oye, ¿eres alérgico? Ese es el tema. claro, porque ya inclusive el derecho penal lo lleva a una imputación objetiva, ¿no? Negligencia. O sea, yendo Sí, ya a un tema más preciso. miren, todos ellos cuando descienden a la práctica, y eso vamos a ver en la clase que viene, una cosita chica, porque ahí les voy a enseñar cosas más prácticas todavía que esa, ¿no? Es el problema que tiene ellos es que cuando descienden a la aplicación es una fatalidad. Kant, por ejemplo, ya hace eso, ¿no? Dice ya, hay que buscar ser un fin con una persona como un fin. Y eso sirve para su sistema de derecho. ¿Y qué proponen el sistema de derecho, por ejemplo? Que los niños nacidos fuera del matrimonio sean abortados, dice, porque eso es como si fuera de contrabando. Y así tiene 4 o 5 disparates, y varios. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que algo forme un sistema no significa que sea correcto. Así, o sea, así el sistema más lindo no significa que sea correcto. Más aún cuando no se le habla al afectado, ¿no? Entonces, ¿dónde está el quiebre de los derechos humanos? Los míos, los tuyos y de él, así me reviente. Ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Entonces, y ahí vienen las transacciones, porque cada uno tiene posiciones comunes, ¿no? O sea, lamentablemente, yo quiero tratarte como una ley universal, pero la ley universal es que tengo que dialogar y tomar acuerdos. Esa es la ley universal. ¿No? Entonces, por eso ya se habló de la moral procedimental. Pero ahí estamos en un peligro, ¿no? Porque, por ejemplo, ya están saliendo sentencias donde, bueno, entonces la culpa no la tuvo el inculpado, sino la sociedad que no lo dio, entonces por eso libre, ¿no? Entonces, ahí vienen los límites de esas cosas, pero son los problemas de la vida, ¿no? Del día a día, ¿no? Ese es el tema, que se van a tener que discutir y aclarar, ¿no? Entonces, yo hace unos momentos, por ejemplo, estaba en una audiencia y veía como la compañía de seguros trataba, no, yo no tengo nada que ver, el ajustador, pero digo, pero ese ajustador tú lo pagas. Sí, pero ¿quién dio la información? ¿No fue tu ajustador? Sí, entonces tú eres responsable pues, de lo que estás proveyendo como proveedor de servicios. Y se quedó. Oye, no era penal, era el derecho al consumidor.
Y es el que aclaraba el asunto, ¿no? O sea, obviamente que la teoría es buena. Pero tengo que saber también del caso para que funcione bien. Para que funcione bien. O sea, ese es el tema, ¿no? Para que funcione bien la teoría, hay que conocerla, por supuesto, pero hay que saber el caso también. Ese es el gran error, pues, del modelo inquisitivo y autoritario que hemos tenido, ¿no? De redacción. Entonces, la universalidad de él, pues, es que se plantee en una forma lógica porque él considera que eso es universal, ¿no? Que eso le da un cierto valor de bondad, ¿no? De ética, de ético. Para él la formalidad tiene un valor ético intrínseco, ¿no? Es una regla de honestidad para él, ¿no? De transparencia, que en la práctica no funciona así, pero no importa, eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, otra pregunta, por favor. A ver, no me desamparen ni noche ni día. Por ejemplo, aquí está lo que Sandmer ha dicho acá, que cita a Tienzi y lo sigue mucho. En realidad es una tipología de argumentos, ¿no? O sea, hay argumentos, derivan su fuerza positiva de consideraciones de carácter moral, económico, razones finalistas, razones de corrección y razones institucionales. Es cierto, por favor, en la institución defendemos esto. Esto atentaría contra nuestra visión y misión. No, mire, la institución se desnaturalizaría con ese tipo de cosas, ¿no? Algo así como que de vida, de abono para que hagan coca donde la coca es se ven aviones, ¿no? En avionetas, por ejemplo, ¿no? Eso va contra la institución. O sea, es un argumento, oye, eso atenta contra tu institución, ¿no? Entonces, sí, de hecho que se usa en la práctica, ¿no? Y poco en nuestro sistema de justicia, pero ya no es la forma de presentarlos y analizarlos, ¿no? Ese es el problema. Imagínense, esto ya tiene, pues, Sandmer escribió casi 50 años, ya se ha desarrollado más este tema de evaluación de argumentos, ¿no? y de clasificaciones. Hay más ricas, más complicadas, más detallistas que podrían aprovechar ustedes en el trabajo. El problema, la buena noticia es que ya existen, hasta hay software. La mala noticia es que está en inglés. Así de simple, ¿no? Y no es un tema de cultura, ¿sabes? Son descubrimientos importantes para la ciencia jurídica y la teoría de la argumentación. Bueno, doctores, ¿otra preguntita? A ver. ¿Alguien entendió lo de moral social, moral justificada? ¿Han tenido tranquilidad para entender todos esos conceptos tan precisos y hermosamente dichos? A ver. Tienen que participar para tener nota, doctores, ¿eh? En la próxima clase les voy a mostrar cómo... Ah, ya. Después que hablemos de la próxima clase, doctores. Mire. La lectura, hay una lectura de más de 100 hojas, que es un manual de argumentación para el sistema acusatorio. Eso no va a ir en el examen, ni lo lean, no pierdan, pueden ojearlo después, ¿no? Pero no es determinante para su examen, sino la lectura del doctor Mini y la otra. Ahí van a sacar las preguntas, ¿no? Son 2 articulitos. Pero después de lo demás, olvídense, eso no, de esas 80 páginas no va a ser así, ¿no? Analicen más los casos que sí están interesantes, que vamos a poder examinarlos, ¿no? Entonces, no se apabullen. Sí es una información importante, discrepo absolutamente con ese manual, pero es una cosa que está ahí que siempre hay que revisar, ¿no? De varias posiciones. Eso es lo importante. Entonces, ya saben y avisen a sus compañeros, ¿no? O sea, el texto de 80, 90 páginas, que es un manual de argumentación del sistema acusatorio, no va a ir. Hay un artículo muy interesante sobre la litigación oral y escrita, que es un tópico que se va a tomar, ¿no? Y me gustaría ver que encuentren los defectos de ese artículo que han planteado, ¿no? Que son garrafales. A ver si podemos discutirlo en la clase que viene. No, ya no tanto en la clase que viene, sino para la tercera, ¿no? Claro, porque esta es la convención de la segunda, claro, para la cuarta clase que tengamos. Entonces, doctores,
tenemos que hasta las 7. A ver, otra preguntita, otra indicación. Miren, hay un sistema que se llama la lectura crítica. ¿Qué ocurre? Nosotros somos personas que tenemos 3 niveles de lecturas. El primero es el lector que se confunde. El segundo es el lector que saca información por pedacitos del texto. Y el tercero es el lector que puede formular preguntas críticas esenciales. Yo tengo un artículo sobre eso, también voy a colgárselos. Y esa es una disciplina. Ustedes tienen que leer siempre preguntándose dónde el autor está mal informado, dónde el autor no está informado, dónde es ilógico y qué ha dejado de investigar. Son 4 preguntitas que son muy buenas. Lo hizo un señor Adler en los años 50 del siglo pasado en un texto que se llamaba Cómo leer un libro. Y yo, inspirado en él, utilizando sus reglas y poniéndolas para el derecho, hice un artículo que se llama Como lectura crítica de textos jurídicos. Bueno, obviamente podría hacerlo mucho más profundo, pero está en internet y pueden buscarlo, porque ese es un ejercicio. En la litigación inquisitiva, obviamente lo último que querían que ustedes lean, entonces eso ni en las facultades enseñan, ¿no? O sea, nos apabullan con textos para memorizar y repetir, memorizar y repetir. ¿Dónde se destruye eso en la práctica? Con el método del caso, o sea, tener el expediente completo. Entonces, doctora, usted va a ser la fiscal, usted va a ser el abogado, usted va a ser el perito, usted va a ser los vocales, y el abogado de la parte civil, y cada uno sacarse la mugre en base a esa información para descubrir quién se equivocó. Ahí es el tema, ¿no? Bien interesante es ese método. Entonces, eso fomenta en la práctica la lectura crítica en las universidades. Así de simple. Y eso hace que los abogados se vuelvan terribles. O sea, cualquiera puede decir cosas sin prueba, ¿no? Si no tiene prueba, mejor ni lo digas. Así de simple. Todo me lo dicen con pruebas. Así de simple. ¿Otra pregunta, doctores? A ver, aquí hay un chat en el chat. Ya, la nota probatoria es de 13, doctores. Hay algunos que han salido un poco bajitos en otro examen. Vamos a ver sus participaciones, por favor, para que justifiquen su salida. Y tengo que mandarles, por favor, el vínculo para que se vayan, por favor, se vayan inscribiendo. Voy a tratar de... Doctores, les voy a pasar el vínculo para que, por favor, se inscriban en la... Por favor, ahí está para que se puedan inscribir. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna indicación? Para poder cerrar, a las 7 comienza su examen y tengan sus 60 minutos maravillosos. No puedo ser perfecto, doctores. Díganme que está mal, que está equivocado. No tengo ningún problema. En cambio, eso me alegra. Y al que me encuentra un defecto le pongo 20. Promesas, ¿eh? Eso es de palabra de honor. Bueno, doctores, creo que ya están más preocupados por su examen. A ver, voy a preguntarle. ¿Qué les pareció la sentencia de la señora que pide eutanasia? A ver, ¿quién la leyó y me da una explicación? En estos últimos minutos. A la doctora Dina Raquel Larios, ¿qué opina de la sentencia sobre la eutanasia?
¿Alguno de los abogados que tenga una información sobre esta sentencia? Para Sí, ponerle su nota. doctor. Muy bien. Doctor, si me permite. Este caso del proceso ha sido mediático. Claro. Y, claro, y en realidad, debido a que usted nos ha pedido leerlo nuevamente, porque lo había leído en su momento, me he dado la molestia de investigar si es que la señora ya hizo efectivo su derecho que le concedió el juzgado constitucional, y aparentemente aún no. Creo que en Colombia lo iban a hacer y le vieron a la persona tan feliz de morir que suspendieron la eutanasia. En este caso también, para la señora Ana Estrada, aún no hace efectivo su derecho. Si bien es cierto, la resolución indica que debe formarse una comisión, una junta médica para formar un protocolo de la eutanasia y además otro para que lo ejecute ese protocolo, aún no, a pesar que este caso ya es de, incluso antes de la pandemia, ¿no? Si no mal recuerdo. Lo que pasa es que el de Colombia es medio raro. Salía, mi mamá va a morir mañana y está feliz. Decía, ¿cómo? Y se le veía contenta con su blog. O sea, se supone que es para gente que está agonizando, sufriendo, ¿no? Que ya no puede darle más, ¿no? Y yo, por mis valores, es terrible, ¿no? Pero bueno, también cada persona está encerrada dentro de una serie de problemáticas, ¿no? Pero, pero esta de Colombia fue una cosa de locos. O sea, la mujer salía, hacía una fiesta de despedidas y no se le veía nada mal, ¿no? Los romanos decían que cuando algo es poco usual, el derecho va a equivocarse, ¿no? Entonces, el que uno u otro necesite no es algo muy frecuente, ¿no? El problema es cuando tengamos 5.000, 6.000 personas que quieran morir por eutanasia o ya las hayan matado por eutanasia, ¿no? Ese es el problema. Ahí va a ser el problema. Ahora no. Pero sé qué le parece, doctor. Doctor, buenas tardes. Si me permite Doctor, por favor. participar. Por Sí, supuesto, doctora, estaba justamente, sí, convocando. Ujú. sí, me fue un momento a los servicios higiénicos, disculpe. No se preocupe, Bueno, doctora. lo que yo sí quería aportar, doctor, mire, es que hay que tener en cuenta, independientemente de lo que nos dice la sentencia, cómo estamos nosotros preparados como sociedad. Es similar al debate que se tiene sobre la legalización de la marihuana, la legalización del aborto. Ahora lo que se está buscando es que se permita ponerle fin a la vida humana. Como sociedad, ¿estamos preparados moralmente, psicológicamente para ello? ¿Qué puertas podrían abrirse con una sentencia o en todo caso con un reconocimiento para ponerle fin a la vida? Por iniciativa propia, ojo. Yo tengo un caso donde a una señora que ha tratado por todas partes de convencer que que su pareja, porque el señor tenía varias parejas, está con Alzheimer, ¿no? Para quitarle sus bienes, ¿no? O sea, ha luchado, ¿no? Imagínate hacer firmar un testamento y lo declaro en eutanasia, veo cómo o sea, ese es el tema, ¿no? El control primero, el control de la decisión, ¿no? Y que tampoco personas que tengan desequilibrios mentales la usen, ¿no? Para tener protagonismo social, ¿no? Imagínate que comienzan a ver en las redes, mañana el Instagram de los que van a morir, ¿no? Feliz, nos morimos todos, ¿no? O sea, mi último viaje a Europa, porque mañana, el viernes me mata por cáncer, ¿no? Imagínate, imagino que va a tener que haber unos protocolos de reserva también, ¿no? Pues estamos celebrando la muerte, el aborto y una serie de valores que pueden existir, pero no creo que se conviertan en el prototipo, ¿no? Ese es el tema. Usted tiene razón, doctora. Wow. El otro Doctor, algo, ¿sí? doctor, no sé si me permite, pero en este extremo y a lo mejor discrepamos en algunos aspectos respecto al tema de la eutanasia. Si bien es cierto, doctor y colegas, o sea, tal vez tenga una perspectiva distinta y esto a raíz de que no solamente en el Perú, sino en el mundo, o sea, tenemos una gran cantidad de seres humanos que dejan de ser seres humanos para ser lamentablemente objetos de egoísmo, si se puede decir, por parte de otros. Me refiero, ¿cuánto de personas tenemos en estado vegetal
no por un día, por años. Hasta ahí, a lo mejor el sufrimiento que ellos estén llevando no sea tan extenso como si lo son de otros, que sienten dolores extremadamente fuertes, que si no les dan anestésicos, esos dolores les destrozan. Y vemos, y tal vez queremos festejar viendo, porque lo único que hacemos es observar el sufrimiento de otros. Claro. Y nosotros, ¿qué hacemos como familia o como seres humanos? Nada. Entonces, ese egoísmo tenemos que de alguna forma mermarlo, es decir, no ser egoísta con el sufrimiento de otros, porque nosotros no lo padecemos. Entonces, es distinto a la perspectiva de esta señora en Colombia, de este caso específico. ¿Por qué? Porque acá no hay un tema de sufrimiento visible. Por eso es que se tiene que necesitar un tema de control, sí, un equipo donde se tenga que evaluar no solamente el aspecto médico, sino el aspecto psíquico de cada persona, el aspecto emocional, no solamente de la persona que lo solicita, sino también de la familia, entre otros aspectos. Pero si hubiese todo ese equipo de estudio, o sea, no creo que sea un tema ajeno ni tampoco de egoísmo de nosotros como seres humanos, ¿no? No, sí, yo concuerdo con usted, pero lo que pasa es que lo que da un tema en este nuevo mundo de redes que a veces se magnifica el morbo, ¿no? Y se busque, ya no hay un límite. Y bueno, claro, que a veces poner límites es peor, ¿no? Pero sí, yo concuerdo con la autora, con ustedes, sí, hay que ser muy cauto y caso por caso, ¿no? De manera muy sabia. Doctor, Claro. bueno, doctor. Claro, y solamente para culminar, doctor, no sé si me permite, mire, Por favor. lo mismo estaba y ya saliendo un poco del tema de eutanasia y entre la vida y la muerte, pasando nomás a los derechos fundamentales, como el día de hoy justamente salía una sentencia de la Corte del Juzgado Constitucional de Lima, creo, respecto a la identidad de los niños, es decir, donde obligaban a RENIEC de que tienen que consignar a los nombres de las dos madres en su DNI. Trasladémonos unos años atrás, no, el interés superior del niño está por encima de todo, donde el registrador puede inclusive inventarse un apellido común y ponerle un apellido al niño del padre y la madre. Pero ahora con esta interpretación que está haciéndose, yo no entiendo a qué estamos encaminados o a qué estamos apuntando a llegar mañana. Mañana van a decir, no, consígnenlo los nombres de los dos padres con un hijo adoptado o no sé. Entonces, poco ya falta para llegar al escalón donde en el Perú se tenga que admitir ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso hace años no se podía permitir. ¿Se da cuenta? O sea, ¿a qué estamos llegando? Ya en España hablan del poliamor, o sea, una pareja de 3 partes, 4 partes, ¿no? Un matrimonio entre 4. Imagínate. ¿Ok? O sea, pero eso ya estaba dicho, esto no es la primera vez que ocurre. Eso está en Aristófanes, en las nubes, está ahí perfectamente dicho, ¿no? El papá manda al hijo a la escuela de argumentación para poder salir de sus juicios. Y decía que en la escuela de filosofía había el discurso bueno y el malo, y con el malo se ganan los juicios. Y al final el chico no quiere defender al papá en sus juicios y le trata de convencer de que el hijo puede pegar al padre. Y casi lo convence. Y así no se, entonces, el debate siempre tiene ese riesgo de que va explorando cosas increíbles, ¿no? Obviamente, pero hay que tener, pero si dejamos en claro las cosas, se puede llevar. Por ejemplo, ¿no? El temor y un temor real, ¿no? Es que de la eutanasia pasemos a la eugenesia, ¿no? Venimos de una sociedad que hace poco, la gente más culta del mundo mató a varios millones porque no les gustaba su raza. Entonces, acá tenemos, y mató a millones, a miles de Downs, de personas con problemas de ceguera, sordos mudos, con defectos genéticos, los consideró
prescindibles. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que esto se convierta en eso, ¿no? Y que no sea una puertita a un desmadre total, ¿no? Ese es el temor, ¿no? Ese es el gran temor, ¿no? Y ha pasado, pues. El problema es que diríamos, pues no, es un sueño, no, ha pasado y con la gente más preparada del planeta, ¿no? Ese es el asunto. A ver, don Juan Pablo, dígame. Doctor, pero en el caso en concreto de la sentencia de la señora Estrada, Ana Estrada, el, el juzgador ha establecido ese derecho a la muerte digna y le ha dado la razón, pero para su caso en específico, ha cuidado Claro. justamente eso, ha abierto Claro. la puertita para ella, pero Exacto. no para los demás que no se pueden meter en el mismo saco, por cuanto ha analizado un caso en concreto y ha cuidado de que esto no sea vinculante o que se pueda aplicar a todos los casos, en específico y concreto. Es un examen muy concreto. por Pero, supuesto. pero la pretensión de la demanda dice, establecimiento de protocolo para caso similar. Este punto no lo ha aceptado. Ese Claro. último, un punto. Después los demás sí, pero para el caso específico, porque entiéndase que la pretensión es la inaplicación de la norma penal, artículo 112. Claro, pero nunca... Acuérdese que antiguamente el código anterior hablaba de que sí se autorizaba la eutanasia para un fin o una egoísta, ¿no? Pero acá el artículo nuevo no habla en general, ¿no? O sea, prohíbe todo. Pero esta inaplicación del artículo 112 se ha dado para el caso en específico y por ello que creo que el juzgador ha querido cuidar que no se permite en todos los casos y cada caso debe analizar en específico. Y hablando también, ¿no? Muchos que están de acuerdo con la pena de muerte, perdón, con la pena de muerte, que son siempre materia de debate. Estados Unidos lo hace desde años y ahí no es que tenga libertad de morir, los ejecutan por delitos graves. Y en el Perú se discute que no. Todo imitamos de Estados Unidos, pero esa de la pena de muerte no, por el de Costa Rica, el tratado. Pero más allá de los análisis, yo creo que una persona para analizar un caso en concreto, uno tiene que, como dice, la empatía y ponerse en los zapatos del quien lo solicita, ¿no? Hacerse, a ver, ¿qué haría yo en este caso, no? Cuando estoy viviendo, por ejemplo, se habla del aborto. Si le preguntas a una persona común y corriente, y si aquí entre los participantes preguntamos a alguien, ¿está usted de acuerdo con la pena, con el aborto? Que no debería despenalizarse, muchos van a decir, por temor a su opinión o por lo que le puedan criticar, que va contra la vida y muchos situaciones de crítica, va a decir no. Pero si estuviera, ese que dice no, si estuviera en los zapatos de esa persona que está embarazada y lo tiene que hacer, lo hace. Esa es la doble moral que existe, el doble rasero en todas las opiniones. Ahora que parece que decir nuestra opinión cruda y fuerte, aunque no le guste a muchos, no es una virtud. O sea, ser sincero no es una virtud. Aquí conmigo no hay problema. Por eso, ser sincero no es una virtud. Lo que debería ser una virtud es ser sincero. Claro, claro. Y no mentir en una opinión, porque eso nos hace menos libres. Y en este sentido, la eutanasia, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en situaciones concretas, críticas. Acá lo único que no me parece, de mi punto de vista, es porque no se ha probado que esté sufriendo de graves dolores que ya no soporte. Pero de repente el juzgador se va por la parte de que ella no puede hacer sus cosas por sí misma, lo cual rompe con su intimidad y con muchas cosas que también, oiga, su aburrimiento, póngase ¿no? los zapatos de esa persona que no puede hacer nada ni ir al baño. Sí, y es una claro, tortura. no está sufriendo de dolores, pero está rompiendo con su intimidad y quién quiere estar viviendo así, ¿no? Hay muchos conceptos y situaciones concretas que hay que analizarlo. Yo estoy de acuerdo con la sentencia, pero no obstante, no deja de ser un punto discutible. Gracias. Exacto, exacto. Porque también cuando vemos las cosas blanco-negro en todo, porque por ejemplo, bueno, la gente dice, sí, que la chica tenga el hijo, ¿no? Pero ¿y luego quién lo mantiene? O sea, nadie le ayuda, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, tengo un caso que estaba con un tema de Estados Unidos y la señora me dice, mira, el juez ha decidido que mi ex esposo ponga como heredera a mi hija, de los dos, ¿no? Pero a su nuevo hijo no, porque es un niño que tiene problemas cerebrales ya decretados y el Estado se va a hacer cargo de él. ¡Wow! Imagínate.
El Estado ya se encarga de él, ya no hay problema. No se preocupen, ya él no va, por las puras le daríamos porque él no tiene cómo administrarse, ¿no? Ya, el Estado ya se encarga de él. Lo va a proteger hasta que se muera. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Mm? Ahí está el tema. Entonces, sí, con ponderación, con realidad. Con realidad podemos llegar a ir moldeando nuestra sociedad, ir tallándola para que tenga decisiones justas y correctas. Y como usted dice, lo más difícil que hay en el Perú es ponerse en el zapato del otro. Ahorita, en Latinoamérica, es un reto para nosotros. Tenemos que aprender. Y no solo en estos casos grandotes, ¿no? De polémica, hasta en las cosas más pequeñas, ¿no? Imagínense, yo cuando voy a un juzgado de familia, de padre letrado, a mí me encanta la teoría, pero también me encanta ver la realidad, ¿no? Digo, a ver cómo estarán las cosas. Y veo la cola de señoras por su consignación en plena pandemia y hablando, sí, ya me va a dar, son 4 consignaciones, las voy a poder recoger, ay, al fin tengo un poco de dinero, mujer ilusionada. Le dicen, venga dentro de 2 semanas, gracias, no las encontramos. Le digo, ni las ya cuando noté, ni siquiera las están buscando. Ya vente en 2 semanas, le dice. ¿Cuánto esfuerzo habrá tenido para llegar hasta allá? Imagínense, indiferencia absoluta. Diferencia, una frialdad terrible tenemos. Y eso se refleja en las indemnizaciones también, ¿no? Tan diminutas, tan pequeñas cuando las personas a veces se... Ya cuando el hombre, ya el victimario es muy pobre, pues ¿qué vamos a hacer? Pues ya es una tragedia, pues, ¿no? Es una calamidad, ¿no? Pero teniendo cierto patrimonio que puede reparar, bueno, pues ¿por qué vamos a impedirlo? Ahí es el tema. Ahí está el asunto. Entonces, nosotros tenemos que hacer que las personas se pongan en los zapatos de la víctima. Eso vamos a ver en la clase que viene, que ya vamos a tratar un poco más de cómo probar los daños, ¿no? Vinculado a todo este tema. Porque para eso estamos acá. ¿Qué es argumentar para nosotros? Es hacer que todos se pongan en el zapato de la víctima, en la medida de lo justo, ¿no? No que se parcialicen, pero que lo entiendan, ¿no? No que lo obvien, que le den su lugar. No que le den las 89 hojas, pero que sea unas 3, pues, ¿no? Unas 2. No es así, pues. También no usando proposiciones enigmáticas, sino usando una técnica adecuada de narración, de evaluación, que le dé un lugar, ¿no? Así de simple, doctores. Bueno, los felicito, muchas gracias por los participantes, y ya pasen a su examen y estaremos viéndonos mañana por el tercer grupo, por el último módulo, ¿no? Lamentablemente, mañana es, ¿no? Sí, mañana tengo que llevar esta clase. No hay problema, doctores. Entonces, y continuamos. Va a ser una clase divertida, así que no se preocupen. Un fuerte abrazo. Nos vemos, doctores. Ya se han registrado, ¿no? Les pasé por el... Gracias. Doctores, doctoras, por favor, no olviden registrar su asistencia, si no vamos a tener problemas luego con las calificaciones. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Nos vemos. Buenas tardes, gracias.